Empieza el espacio de los psicólogos. Psicología para Todos. Programa de divulgación realizado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsi, capítulo Cumandá y Caldas. Psicología para Todos. Todas las psicologías para toda la comunidad. Hola, soy Mónica Tavares, presidente del capítulo Cumandá y Caldas. Iniciamos una nueva sesión en Psicología para Todos con esta reflexión. Voy a cambiar los hábitos que tengo y que no me han llevado a solucionar las dificultades. Hoy voy a cambiar y me renuevo por un aspecto positivo y voy a hacer mi mejor versión con los hechos para ser una mejor persona. De acuerdo a esta reflexión, hoy vamos a hablar sobre la violencia en el contexto de la familia y vamos a conversar un rato con nuestro invitado especial, que es el doctor Juan Sebastián Giraldo Vanegas. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica, integrante del equipo psicosocial de la Comisaría Primera de Familia de Manizales. Hola doctora Mónica, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al episodio del día de hoy. Traemos una temática bastante importante que es necesario que todos y cada uno de nosotros tengamos conocimiento de esta temática, con el fin de poder adquirir herramientas que permitan disminuir, mitigar el tema de la violencia en el contexto de la familia. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? ¿Y qué herramientas le podemos dar en este espacio para que mitiguen, como dices, toda esta problemática que tenemos? El concepto de violencia intrafamiliar se centra principalmente en todo este tipo de situaciones que se presentan pues, al interior del hogar o con cualquier miembro de la familia, y se relaciona con todo lo que tiene que ver con maltrato verbal caracterizado por palabras descalificadoras, palabras orientadas a insultar, a denigrar a las demás personas, como también el maltrato físico, todo lo que tiene que ver con golpes, empujones, estrujones y cualquier conducta orientada a generar malestar psicológico o físico a un integrante de la familia. Se presenta mucho en el contexto familiar entre padres e hijos o incluso entre los esposos, pero la idea es poder encontrar esas herramientas que permitan mitigar o extinguir esta conducta. Ya en el desarrollo del programa iremos ampliando un poco cuáles podrían ser estas estrategias que permitan reducir esta conducta, este comportamiento. Juan Sebastián, ¿qué factores podrían desencadenar exactamente la violencia intrafamiliar? Ya con la experiencia que tienes en la comisaría y en el ejercicio de tu profesión. Lo que hemos podido identificar en Comisaría Primera de Familia Manizales son dos factores, dos categorías principales. La primera de ellas, la más común, se relaciona mucho con la falta de recursos, de estrategias por parte de los progenitores a la hora de tomar decisiones cuando pretenden corregir a sus hijos. Muchas veces está relacionada con la falta de control de impulsos y manejo emocional, toda vez que cuando los hijos tienen algún comportamiento que consideran inapropiado, muchas veces no cuentan con esas herramientas para corregirlos de la manera óptima. Generalmente acuden al golpe, a los gritos, lo que está generando un malestar en la salud mental de estos niños, niñas y adolescentes. Y el segundo factor que desencadena este tipo de conductas va muy de la mano con lo que tiene que ver con las herencias, como por así llamarlo, ya que son personas que estuvieron expuestas a situaciones similares, que durante su infancia aprendieron a comportarse o a, digamos, corregir sus comportamientos mediante el maltrato físico. Ha sido algo muy común y muy culturalizado entre nosotros, que cuando se comete algún tipo de conducta no apropiada para los padres, es corregida de manera violenta, agresiva, mediante el golpe, mediante el grito. Entonces es algo que interiorizan y lo replican en sus hogares. Entonces, si el niño no hace caso, lo castigan de manera física, le gritan, y bueno, todo este tipo de conductas puede empezar a generar cierto tipo de conducta, de conflictos internos, y generan dificultades en la salud mental, en nuestro bienestar mental.
Me surge una inquietud cuando uno escucha a los padres de familia diciendo de que, pero en mi casa todo va bien, no sé por qué de pronto se quejan los hijos, ¿acaso nosotros les estamos pegando todos los días? El tema de corregir a los hijos de manera física es algo que se sigue debatiendo, se sigue discutiendo. Algunos están a favor y lo apoyan, otros no tanto, y hay que tener en claro hay que tener algo muy claro, y es, pues una cosa es que se presentó una situación que requirió de una corrección física mediante un contacto físico que podría ser eventual, que podría ser una situación en la que el niño ya está en un comportamiento intratable, irrespetuoso, pero otra cosa es pretender corregirlo siempre, a cada momento, a cada instante de manera física. En algún momento podría llegar a ser necesario tener ese contacto físico con el hijo o con la hija para corregirlo. El problema es que no siempre se cuenta con esa sabiduría de saberlo utilizarlo en el momento correcto, y muchas personas lo están llevando a hacerlo de manera diaria, constante y frecuente. Y yo creo que ese es el mayor problema, que muchas personas lo han naturalizado y lo hacen de manera constante y frecuente, y es ahí donde se presenta el verdadero problema y donde se presenta la violencia intrafamiliar, esa falta de recursos para utilizar otra estrategia para corregir a los hijos, para corregir ese comportamiento. Entonces, puede que se presenten situaciones en las que en algún momento haya que recurrir a ese contacto, ¿sí? Pero lo ideal es que sea lo menos frecuente posible. Y cuando escuchamos también que intimidan o inmediatamente el joven o el mismo hijo dice, bueno, es que hay una ley y yo me voy a quejar. ¿Hay alguna ley que rige todo este tipo de prevención de violencia dentro del contexto familiar? Precisamente nosotros como Comisaría de Familia nos regimos principalmente por la Ley 1098 de 2016, que está directamente relacionado con el bienestar integral y los derechos de la infancia y la adolescencia. Por supuesto que eso se ha convertido en una situación que se presta para el chantaje, la manipulación por parte de los hijos, porque inmediatamente se escudan en ello y pretenden tener cualquier tipo de comportamiento. Toda vez que intimidan a los padres, se los amenazan con la posibilidad de ir a ser denunciados ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ante una comisaría de familia. Sin embargo, dentro de esa lógica, por eso deseamos abordar esta temática el día de hoy, porque consideramos que existen otro tipo de herramientas que podrían ser utilizadas para corregir a los hijos. En la actualidad estamos viendo algo que está inmerso en nosotros y que definitivamente no podemos negarlo y evitarlo, que es el uso de la tecnología, el uso de celulares. Muchísimas veces por allí podemos empezar a establecer ese tipo de normatividad. Por ejemplo, necesitamos de alguna forma u otra el uso de los dispositivos móviles, el celular. Entonces, lo más importante es empezar a administrar el tiempo con los hijos. Para eso se requiere saber manejar la autoridad de la mejor manera posible. Tener un gran nivel de manejo de autoridad y saber permitir a los hijos el uso del celular en los momentos que lo requiera para fines académicos. Ahora bien, cuando los hijos deseen utilizar este tipo de dispositivos para la socialización, para jugar o para cualquier otro tipo de actividad asociada con el ocio, es importante que se establezcan ese tipo de acuerdos y que se cumplan. Cuando el niño, niña o adolescente cumpla con sus responsabilidades académicas o del hogar, de aseo, de orden, va a tener ese espacio para poder compartir o para poder disponer de ese dispositivo. En su defecto deberá ser castigado. Y esto es algo que, como en la actualidad hay tanta influencia de los dispositivos electrónicos, es algo que realmente podrá tener gran efecto en el comportamiento y en la generación de conductas en los niños, niñas y adolescentes. También es importante, doctora, tener en cuenta que hay dos pilares fundamentales al momento de ejercer la parentalidad de manera asertiva previniendo la violencia. Y las dos categorías fundamentales son el afecto y la normatividad. Cada una va de la mano con la otra y debe
haber un gran manejo de estas esferas para poder corregir a los hijos y para poder instaurar en ellos comportamientos aptos para convivir en sociedad. Y algo importante que anotaste es que naturalizamos la violencia intrafamiliar, como que se comparece para todos o para nuestras familias o las personas con que uno cotidianamente habla, como que ya lo han incorporado, que es algo normal, que pasa en casa, y no debería ser así. Bueno, es muy cierto, muchas veces la violencia intrafamiliar o este tipo de conductas son heredadas, naturalizadas, porque lo vivieron, porque hasta incluso en los programas de televisión a los que estamos expuestos diariamente, lo naturalizan. ¿Qué es lo mejor para prevenirlo? O sea, en primer lugar, trabajar la salud mental. Casi aprovecho esta oportunidad para orientar a toda la audiencia que vayan a psicología y elaboren un proceso psicoterapéutico. Lo ideal es que allí puedan desarrollar herramientas que les permitan manejar esas emociones y controlar esos impulsos. La psicoterapia es determinante y fundamental. Y considero que hay una tríada importantísima que se debe abordar para impactar la salud mental de la mejor manera posible, completa y consecuente con esto, pues disminuir y mitigar la violencia intrafamiliar, que es intervenir en primer lugar, padres de familia, tanto padre como madre, estudiantes de instituciones educativas de básica primaria y bachillerato, dependiendo su curso de vida, infancia o adolescencia, e incluso a los docentes, porque los docentes son los que también están constantemente en compañía de estos niños, niñas y adolescentes y de alguna forma u otra se convierten en ejemplo para ellos. Entonces, para prevenir estas situaciones de violencia intrafamiliar hay que trabajar directamente con esta tríada, un mismo lenguaje, apuntarle a un objetivo claro y abordar estos tres contextos, escenarios o estos tres personajes, individuos, para poder tener un impacto mucho más amplio con relación a la atención en la salud mental, fortalecimiento de la salud mental y prevención de la violencia intrafamiliar. En ese orden de ideas, Juan Sebastián, ¿cuáles serían esas entidades en que nos podemos apoyar todos nosotros para acudir allí, en que nos den ayuda, un apoyo frente a toda la temática de violencia intrafamiliar? Con relación a la violencia intrafamiliar, pues la entidad encargada de asumir esta competencia directamente es la Comisaría de Familia. En la ciudad de Manizales contamos con 4 comisarías de familia adscritas a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Manizales. La Comisaría Primera de Familia, a cargo del doctor Jorge Andrés Suárez, se encuentra ubicada en el sector de Las Delicias, detrás de Bomberos de Fundadores. La Comisaría Segunda de Familia se encuentra ubicada en la Casa de Justicia de Barrio El Bosque. La Comisaría Tercera de Familia se encuentra ubicada en la Casa de Justicia del Barrio Bosques del Norte. Y la Comisaría Cuarta de Familia se encuentra en la planta superior del CAI del Barrio Fátima. Recordemos que dependiendo del sector en donde se encuentre la persona afectada, será atendida según la jurisdicción, es decir, según la territorialidad que le compite a esta comisaría de familia. Ahora bien, todos los temas de violencia intrafamiliar lo atendemos en comisaría de familia. No obstante, sugiero y aprovecho la oportunidad para que fortalezcan su salud mental acudiendo a psicoterapia. Vayan al psicólogo, vayan a la psicóloga. Y que nos deja una reflexión que es tener herramientas o otros recursos de afrontamiento diferentes a la violencia física o todos los tipos de violencia que podemos tener nosotros, porque también está el de psicológico, que es el más frecuente que hacemos y no nos sensibilizamos o nos concientizamos al respecto. Muchísimas gracias por este espacio y bueno, hasta otra oportunidad y otro episodio que podamos ampliar más la temática y dar como unas herramientas específicas para que todos los oyentes la pongan en práctica y toda nuestra ciudadanía. Aquí termina el espacio de los psicólogos. Psicología para Todos. Programa de divulgación realizado por el Colegio Colombiano de Psicólogos, Colpsi, capítulo Cumandá y Caldas. Psicología para Todos. Todas las psicologías